Quizá tiene dos sentidos. Quizá haya gente que en verdad tú no entiendes de qué se trata la cruz. A lo mejor también te acuerdas de la cruz ahí en las películas de las momias contra el santo y los enmascarados, y la cruz la usaban para espantar a las momias, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esas cosas? Y a lo mejor tienes idea de que has visto tantas cruces, de que lo ves por todos lados esta representación, pero ¿qué significa verdaderamente la cruz? ¿Qué significa la cruz y por qué Jesús antes de ir a la cruz nos dijo: hagan esto en memoria de mí? Recuerden, constantemente estén conscientes de lo que yo estoy a punto de hacer por la humanidad. Déjame decirte que la cruz es el clímax de la historia del universo. En toda historia hay un clímax. En toda historia hay un clímax. Sin un clímax no sería una historia. Y la cruz de Cristo representa lo más importante, es el suceso más importante en toda la historia del tiempo. El tiempo no existía, el tiempo Dios lo inició y un día el tiempo Dios lo va a terminar. Y lo más importante que va a suceder en el transcurso de los miles y miles de años de tiempo que Dios le permita vivir este universo va a ser la cruz de Cristo. Y el día de hoy solamente quiero animarte, quizá a entender un poco cosas muy básicas acerca de lo que significa la cruz de Jesús. Y si es algo nuevo para ti, ojalá lo puedas atesorar en tu corazón y recibirlo con fe. Y si es algo que tú dices: Joel, yo ya sé eso, yo lo he sabido por muchos años, ¿sabes algo? Ojalá que este pequeño mensaje te haga reflexionar y llenarte otra vez más de agradecimiento y de asombro y de expectativa, y querer otra vez responder a ese sacrificio que te ha salvado por tantos años. ¿Sabes una cosa? Para entender el clímax de la historia que es la cruz, tenemos que entender el principio de la historia. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, pero yo en estos días constantemente me lo pregunto. Digo, ¿por qué? ¿Por qué las cosas están cada vez de mal en peor? La ciencia va más avanzada, la gente somos más educados, tenemos más conocimiento, tenemos muchas más herramientas, más tecnología, pero si tú ves la condición de la raza humana, cada vez va de peor en peor, en peor, cada vez va de mal en peor. Si tú has vivido en esta ciudad por un par de años, tú sabes que hace 20 años podíamos salir a la calle sin miedo. Nadie pensaba que podías perder la vida, nadie pensaba que podías ser secuestrado, nadie pensaba que si tu niño salía a la calle podían tomarlo y abusar de él y a lo mejor nunca lo vieras. Nunca nada de esto nos pasaba por la mente, pero el día de hoy nuestra realidad nos dice otra cosa. Vivimos en un mundo que se está deteriorando y nos preguntamos: ¿por qué Dios no nos hizo un mundo perfecto? Déjame decirte, Dios sí nos hizo un mundo perfecto. Si tú vas a la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta cuando Dios creó, cuando Dios inició la historia de la humanidad, el mundo era completamente perfecto y en armonía, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba Adán y Eva y disfrutaban de esta armonía perfecta que Dios había creado para ellos. Pero dice la palabra de Dios que Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza. Y eso implicaba que Dios nos dio la libertad de elegir. Dios no podía crear un mundo perfecto donde hubiera una persona que Él pudiera amar si esa persona no tuviera la capacidad de elegir amarlo. Y Dios nos dio voluntad a los seres humanos, y Dios hizo este mundo perfecto que muchas veces tú has añorado y yo también lo he añorado. Y Dios hizo este mundo perfecto y dijo: ok, aquí están. Esto es para ustedes, disfrútenlo, lleven la humanidad a disfrutar todo esto que yo he creado para ustedes. Pero Génesis capítulo 2 versículo 16 dice que el Señor les advirtió, le dijo: puedes comer libremente de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Sabes? Dios puso a los seres humanos en este mundo perfecto, pero les dijo: tú tienes que decidir. Tienes que decidir hacer las cosas, creer en mí, o tienes que decidir si tú vas a guiar tu propia vida. Y tú sabes esta historia, es la clásica historia
que dicen que fue una manzana. Bueno, no sabemos si fue una manzana, pero hay millones de representaciones de esta escena donde el hombre y la mujer toman esta decisión de rebelarse, de romper el único requisito que Dios les había puesto. Y yo no sé si tú lo has pensado, pero yo lo veo esto y le digo, Dios, de veras, por una manzana nos fue como nos fue a todos, ¿verdad? Pues de qué era, ¿no? ¿De qué sabía? Por una manzana, por la fruta que fuera, solo por eso. No, ¿sabes? No fue una manzana. ¿Sabes qué fue? Fue un acto de rebeldía en contra de Dios. Fue un acto de rebeldía en contra de Dios. Fue el hombre levantando el puño delante de Dios y diciéndole, tengo voluntad que tú me la diste, pero con mi voluntad voy a decidir no hacer lo que tú me has pedido que haga. Voy a hacer las cosas no a tu manera, sino a mi manera. Eso fue lo que el hombre hizo en el jardín del Edén. Y sabes, Dios le advirtió al hombre y le dijo, si comes de ese fruto, sin duda morirás. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Y déjame decirte, eso es el pecado. El pecado en su esencia es la maldad que hay en el corazón humano. Y no seas tan duro con Adán y con Eva, porque tú y yo tenemos exactamente esa misma maldad dentro de nosotros. Es una maldad en el corazón humano que nos lleva a ser egoístas, a pensar en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, que nos lleva a rebelarnos en contra de Dios y ser capaces de lastimarnos unos a otros por alcanzar las cosas que deseamos. Eso es el pecado, en pocas palabras. Esa es la actitud de pecado, y todos, dice la Biblia, que heredamos esa naturaleza. Todos heredamos esa herencia, valga la redundancia, tuvimos esa herencia de pecado a partir de que Adán y Eva pecaron. Y déjame decirte algo, Dios es completamente amor, pero Él también es completamente justo. Y la sentencia para el pecado desde el principio, Génesis capítulo 2 dice, si comen, si se rebelan en su corazón en contra de Dios, la consecuencia se llama muerte. La consecuencia se llama muerte. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Piensa esto por un momento. Todas las cosas en tu vida, en la vida de tus padres, de tus abuelos y las generaciones, las historias generacionales que conozcas, todas las cosas que traen dolor y muerte a tu vida tienen origen en el pecado. Todas, absolutamente todas. A lo mejor hay un profundo dolor en tu corazón porque creciste en una familia donde el papá decidió ser egoísta, rebelarse en contra de Dios, no hacer lo que Dios decía y defraudar a tu madre y a tu familia. A lo mejor creciste en un contexto en donde el egoísmo de alguien, el deseo maligno de alguien por tomar algo que no le pertenecía vino a herir profundamente tu vida. Velo el día de hoy. Hay millones de niños masacrados todo el tiempo. Y no me voy a disculpar por esto, pero hay millones de niños bajo una bandera que se llama aborto, y el mundo está diciendo, está bien, yo prefiero lo mío. Es el mismo corazón egoísta, es el mismo corazón que se revela en contra de la verdad de Dios, de lo que Dios dice, y dicen, ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, y si tengo que pisar a quien tenga que pisar, lo voy a hacer. Es el mismo corazón, y todo lo que hay, todo lo que produce dolor y muerte en nuestra vida tiene origen en el pecado. La paga que deja el pecado es la muerte, dice la Biblia. La sentencia del pecado es la muerte. Y déjame decirte que esa es la razón por la cual la vida de todos los seres humanos llega a ser miserable. Escúchame, esto es 100% cierto. La vida de todos los seres humanos llega a ser miserable. Ah, Joel, pero él tuvo una buena vida. Bueno, pero si no arregló el problema con su pecado, terminó en un lugar de muerte eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Y déjame decirte, no hay quien pueda vivir una vida correcta de acuerdo al propósito, a la plenitud que Dios quiere darle, si no ha lidiado con el problema de pecado en su vida. Porque todo lo que tiene pecado se va a morir.
Todo lo que tiene pecado se va a morir. Y es por eso que los sueños se mueren. Es por eso que hay gente que cuando es joven comienza a soñar y quiere alcanzar grandes cosas, tiene grandes deseos y tiene la idea de que estos deseos de alguna manera van a venir a traer esa plenitud y satisfacción, y soñamos con una carrera, y soñamos con una familia, y soñamos con un gran negocio y con un estilo de vida, y soñamos con tantas cosas, pero en todas ellas, mientras no arreglemos el problema de pecado, todas ellas, sin excepción, van a terminar en muerte. Todas ellas te van a desilusionar. Todas ellas te van a defraudar. Todas ellas van a terminar muriendo. Y tú y yo, dice la Biblia que ese es el destino que tenemos. Ese es el comienzo de la historia. Dios hizo un mundo perfecto, con un plan perfecto para nosotros, pero nos rebelamos en contra de Dios, decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Eso se llama pecado y tenemos una consecuencia que se llama muerte. Y yo sé, se oye muy desalentador. Yo sé, dices, wow, Joel, eso se oye muy malo. Exactamente, solamente ve a tu alrededor. Solamente ve la humanidad. Tú explícame por qué vamos de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué? ¿Sabes? Es un proceso de degradación que se viene dando a raíz del pecado. Yo sabía acerca de esta condición, y sabes una cosa, si tú vas y lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios, por su infinito amor, decidió no dejarnos ahí. Imagínate, no sé si has escuchado a gente que está a punto de esperar sentencias de un juez. Por eso debe ser uno de los momentos más críticos en la vida de una persona, estar esperando la sentencia. ¿Voy a quedar libre o voy a ser condenado por lo que he hecho? Ese es un momento sumamente crítico. Tú y yo estábamos condenados completamente. Estamos condenados. La palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno. Así es que no te sientas aludido, no pienses que estamos hablándole a los malos de la sociedad. No, ¿sabes una cosa? La palabra de Dios dice: no hay ninguno. No hay ninguno que no sea un pecador. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podemos alcanzar la meta gloriosa de Dios para nosotros. Dios sabía esto, pero gracias a Dios que en la historia que Dios planeó para ti y para mí, ¿sabes algo? En esa historia Dios no se iba a conformar con dejarnos con una sentencia de muerte. Amén. Dios no se iba a conformar con dejarte en una sentencia de muerte. Y esa fue la razón por la cual aún desde el Antiguo Testamento empezábamos a ver sombras. Dios empezó a enseñarle al mundo cuál era su plan. Y si tú vas al Antiguo Testamento, como la paga del pecado es la muerte, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es justo es que la persona que peque muera. Tú ves en el Antiguo Testamento que Dios le pedía a su pueblo que estuviera constantemente sacrificando animales. ¿Sabes? Si yo pecaba, yo mentía, yo fornicaba, yo robaba, yo hacía algo que no debía hacer, que estaba mal en contra de Dios. Ese pecado significaba que yo me había ganado la muerte. Y Dios lo que hacía era: ok, si tú pecaste, alguien tiene que pagar por esa muerte, por ese pecado. Alguien tiene que derramar su sangre por ese pecado. Y lo que ellos hacían era que constantemente traían estos animales y los presentaban delante de Dios, y Dios les daba esa oportunidad de decir: ok, derrama la sangre del animal en vez de la tuya. Derrama la sangre del animal, porque lo justo es que alguien muera, que la vida sea quitada cuando alguien ha pecado. Y Dios les dio eso por mucho tiempo, pero eso solamente era una sombra de lo que Dios verdaderamente quería hacer para toda la humanidad. Eso solamente era un ejemplo de cuál era el plan que Dios iba a desarrollar y a cumplir en Jesucristo miles de años después. Y quiero decirte por qué fue que Jesús murió en esa cruz. Solamente son dos cosas. ¿Sabes por qué Jesús murió en esa cruz? La primera cosa que debes saber es que Jesús murió en esa cruz para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Para que pudiéramos acercarnos a Dios. Por nuestra condición de pecado no podemos acercarnos a un Dios santo. Y no podemos, y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18, dice que Cristo
sufrió por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Y Él nunca pecó y en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Amén. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, para que tú y yo pudiéramos acercarnos nuevamente a Dios, para que nuevamente pudiéramos tener esa bendición de caminar junto con Dios, de habitar en su presencia. Efesios 2:13 dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Sabes, todos tus pecados tienen que ser pagados porque Dios es justo. Dios es justo y todos tus pecados, cada uno de ellos, alguien tiene que pagar por ellos. Alguien tiene que pagar por esos errores. Tú piénsalo en un juez. Si tú fueras a ver un juicio y estuviera este increíble juez y tú dijeras, bueno, es un juez muy bueno, vino y están delante de él unos que son ladrones, otros que son asesinos, otros que son genocidas, y hay un montón de gente ahí. Pero este juez es tan bueno que lo único que hace es les dice, bueno, sí es cierto, se equivocaron demasiado, son sumamente malos, pero soy tan bueno que los voy a perdonar a todos. ¿Tú qué pensarías? Dirías, bueno, ese juez es muy bueno, tiene un corazón muy bueno, pero ese no es un juez justo, ¿cierto? Ese no es un juez justo, tienes una contradicción. Puede ser una buena persona, pero definitivamente no está estableciendo la justicia, porque la justicia dicta que cada uno de estos delincuentes pague por los errores que ha cometido. Y exactamente esa era la situación que tenía Dios. Tú y yo todos somos culpables, estábamos condenados, y Dios dijo, ok, yo soy justo, yo los amo tanto, yo quiero que no tengan esa consecuencia de muerte en su tiempo en la tierra ni en la vida eterna. Quiero que tengan vida verdaderamente, pero alguien tiene que pagar, porque también soy justo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios envió al único que podía pagar por tus pecados y mis pecados, y ese fue su propio Hijo, Cristo Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús es lo único que nos permite vivir de manera correcta delante de Dios. En septiembre de 2013, a lo mejor tú recuerdas esta noticia, en Nairobi, en Kenia, un centro comercial, hubo uno de los atentados terroristas más fuertes de la década. Este grupo terrorista entró, muchos hombres armados entraron a este gran centro comercial y empezaron a disparar y mataron a 67 personas. E hirieron otras 200 más. Era una masacre, imagínate, era algo sumamente aterrador. Y había una mujer ahí, Sneha, y esta mujer cuenta la historia después de toda la tragedia. ¿Y sabes qué cuenta esta mujer? Que ella en un momento estaba aterrada y cayó por allá debajo de unas mesas, estaba tomando un café con unas amigas, estaba de pronto sola, y cuando vio todas estas personas, los terroristas se estaban acercando. Ya habían atacado esa área, pero seguían rondando esa área donde ella estaba, y ella empezó a llenarse de temor, y se dio cuenta que a su lado había un jovencito, un adolescente que había sido baleado ya. Toda su sangre estaba derramada. Y lo que ella hizo fue que empezó a tomar de esa sangre y empezó a mancharse lo más que podía con esa sangre, para ver si podía simular que estaba muerta, y entonces los terroristas la pasaron por alto. Su sorpresa fue que efectivamente eso sucedió. Ellos venían y a la gente que veían que todavía que tenía vida le seguían disparando, pero ella jovencito que estaba a su lado, gracias a esa sangre ella pudo vivir un día más, pudo superar una situación más. Y ella en sus entrevistas ella dice, ojalá supiera quién fue ese joven, porque gracias a su sangre es que el día de hoy yo estoy viva.
Y yo estaba escuchando esa historia, estaba leyendo esa historia y decía, qué increíble porque Jesucristo, cuando tú veas una cruz, tienes que darte cuenta que exactamente algo así sucedió, pero mucho más poderoso. Porque Él no solamente te libró para que vivieras un día más, Él te libró para que pudieras vivir la eternidad, amén. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo Jesús, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Isaías 53:5, pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. ¿Sabes? Cuando veas una cruz debes saber que Jesús murió para que tú pudieras acercarte a Dios, para que tú pudieras y que yo pudiera acercarme a Dios. Y la segunda cosa por la cual Jesús murió, hay muchas razones, pero solamente quiero compartir dos contigo el día de hoy. La segunda cosa es que Jesús murió para revelarnos el carácter de Dios, para que tú entendieras, para que tú y yo comprendiéramos cuál es el corazón y la actitud de Dios para ti. Si alguna vez te preguntas, ¿cuál será la actitud de Dios para mí? ¿Alguna vez has tenido la incógnita de no sé si llamarle a alguien porque no sé si esté bien conmigo o esté mal conmigo, ¿verdad? No sé si me va a responder, o hace un montón que no le llamo, no sé si puedo pedirle este favor. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez te has sentido así? Que no sabes si puedes, ¿cómo estará? ¿Verdad? ¿Estará bien conmigo o estará resentido? ¿Estará agüitado porque no le he hablado en un chorro de años? ¿Será que todavía puedo? ¿Sabes por qué Jesús vino a morir? Para que tú supieras cuál es el estado del carácter de Dios, del corazón de Dios para ti. Eso dice la palabra de Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Y escucha esto, esta es la parte más increíble del Evangelio. Dice, Dios mostró el gran amor que te tiene al enviar a Cristo a morir por ti cuando todavía eras pecador. Yo no sé tú, pero ¿sabes algo? Le pido a Dios que me dé más entendimiento de esta verdad. Porque muchas religiones lo que te dicen, todas las religiones lo que te dicen es tienes que arreglar tus asuntos para que tu Dios te pueda aceptar, para que tu Dios te pueda recoger, para que puedas ver el favor de Dios. Pero la palabra del verdadero Dios dice que Dios nos amó tanto, que envió, que salió en tu búsqueda, que dio lo más preciado que tenía, para aun cuando tú eras un pecador todavía, amén. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? ¿Quién dice yo le doy gloria a Dios por eso? Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que me acompañes y meditemos en esta siguiente parte, por favor.
¿Sabes algo? Yo no sé si tienes hijos, pero ¿cuánto tendrías que amar a alguien para dar a tu hijo a cambio? ¿Cuántos papás, incluso si amaras tanto a alguien, estarías dispuesto mejor a dar tu vida que la de tu propio hijo? ¿Cuántos papás estarían dispuestos a hacer eso? Alza tu mano si tú dices yo. Cualquier día yo daría mi vida en vez de la de mi hijo. Pero la palabra de Dios nos enseña, si hay algo increíble en el mensaje del Evangelio, ¿sabes qué significa el Evangelio? Significan buenas noticias. No hay nada mejor que puedas escuchar en toda tu vida. No hay nada mejor que puedas encontrar en toda tu vida que el hecho de que Dios te amó tanto, te ama tanto, aun cuando eres un pecador. Dios no te ama a ti, Dios no me ama a mí porque tenemos una vida de perfección. Dios nos ama aun cuando somos pecadores, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos en esa condición, sino que desea transformarnos y darnos una vida nueva y una vida abundante. Jesucristo dijo tantas cosas acerca de Él mismo. Jesucristo, dice la palabra de Dios, dijo: yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sabes, es increíble que el mensaje más poderoso del universo es el más sencillo. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser como niños. Dice: los que son como niños son los que van a heredar el reino de los cielos. Y déjame decirte una cosa. Hace un par de días, a lo mejor 8 o 10 días, yo estaba meditando en esto. Estaba meditando en esa palabra, en la importancia de ser como niños, para recibir el reino de Dios, para acercarnos a Dios. Y sabes, me pasó algo increíble. Estaba en una reunión muy importante con el equipo, estábamos hablando cosas cruciales que están por venir, estábamos tocando temas delicados y muy importantes. Era una reunión importante, y esa reunión llega mi esposa. Y llega mi esposa y trae a mi hijo de 2 años. ¿Y sabes qué hace mi hijo de 2 años cuando me ve? Digo, no soy tan importante, era importante el tema que estábamos tratando, ¿no? No soy más que un siervo y eso es todo, pero ¿sabes qué él hace? Él simplemente, él no le interesa el tema que se está hablando, él no le interesa nada, él simplemente dice: ¡papá! Y sonríe y cruza el cuarto y se me avienta a los brazos. Y yo muchas veces estoy pensando: ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que hay que ser como niños, que hay que aceptar el reino de Dios como niños? ¿Qué significa? Y sabes, estaba viendo esa escena y era como Dios diciéndome: eso es sencillo. Solo crees que Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti. ¿Lo crees? Amén. ¿Crees que Él te recibe aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados? Cuando te has equivocado, ¿crees que tienes un Dios con brazos abiertos porque Jesús pagó por ti? Que te dice: ven, tengo vida nueva, vida abundante para ti. ¿Lo crees? Puedes correr a los brazos de Dios gracias a lo que Cristo hizo en esa cruz. Y quiero que te pongas de pie ahí donde estás, por favor. ¿Sabes una cosa?
La palabra de Dios, esto es muy importante, nos enseña que Jesús no solamente murió. La palabra de Dios dice que Él resucitó, amén. Porque la muerte no lo pudo detener. Dice la palabra de Dios, Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios, para que tú pudieras correr a ese Padre como un tierno niño corre con confianza a los brazos de su Padre terrenal, que tú pudieras hacer exactamente eso. Y esta noche en este lugar yo te quiero decir, ojalá tú y yo seamos como el apóstol Pablo. Sabes, Pablo fue probablemente uno, si no es que el cristiano más eminente después de Cristo. Fue un hombre de fe que hizo grandes cosas para el reino de Dios. Gracias a él nosotros conocemos del evangelio. Pablo era un hombre que tenía mucho currículum, si así lo quieres ver. Pero en el último mensaje que escribió, Gálatas capítulo 6, él escribe, y fíjate lo que dice, Gálatas 6:14. Dice: en cuanto a mí, si tienen algo que decir de mí, si hay algo que alguna vez tengan que mencionar de mí, fíjate lo que él decía, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque es debido a esa cruz que mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Sabes qué significa eso? Pablo decía: lo más increíble de mi vida fue que conocí el poder de la cruz de Cristo transformándola. Si hay algo que decir, y sabes, yo estaba meditando en esta palabra y le decía: Dios, quizá a veces tenemos que pedir perdón, porque muchas veces como cristianos queremos jactarnos de lo que Dios va a hacer en nosotros, de cómo Dios nos va a usar, de cuánto Dios nos va a dar, de cómo, qué cosas grandes vamos, ¿sabes? No, Pablo decía, no. Si hay algo, si la única cosa que podemos verdaderamente atesorar en nuestro corazón es que Cristo Jesús vino a una cruz para morir por nosotros, para reconectarnos con el Padre, para librarnos de la condena de muerte de nuestro pecado. Eso es lo único. Y yo te quiero animar, cierra tus ojos ahí donde estás, si te sientes cómodo haciéndolo. Si tú estás aquí y tú dices: Joel, yo quiero correr a los brazos de Dios, necesito desesperadamente correr a los brazos de Dios, así como un padre corre un niño corre con su padre. La palabra de Dios dice que solamente necesitas creer. Y si estás aquí y dices: pero yo soy muy pecador, todos lo somos. Cristo vino para demostrar el amor de Dios para pecadores como tú y como yo, y lo único que tienes que hacer en esta noche es decir: yo corro a los brazos de Cristo.